y cómo se va a llevar adelante la vinculación o el orden social que nosotros estamos estableciendo. Eh, Status quo significa orden establecido. Eso es lo que significa. Y cuando nosotros pensamos en Taylor o en Fayol y pensamos o leemos que se ocupan o se desempeñan o se desarrollan en una organización o en una sociedad que respeta el status quo, estamos hablando de una sociedad conservadora que no intenta romper las reglas establecidas. Por el contrario, está más dispuesta a acatar lo que le baja, ya sea un gobernante o ya sea el jefe de la empresa donde trabajan. De eso estamos hablando cuando hablamos de status quo, y de eso se habla cuando se habla de Taylor específicamente, pero también va a suceder en la sociedad de Fayol. Están en una sociedad en la cual la mayoría de las personas están dispuestas a llevar adelante o están dispuestas a poder a responder a lo que la sociedad les exige o la jefatura les exige. Hay bajo nivel de resistencia a ese orden social establecido. ¿Qué más? Ah, bien, gracias Agustín. Mira, lo de a priori ahí en ese espacio tiene que ver justamente con lo que yo te estoy diciendo. O sea, depende de donde vos estés, de donde vos estés parado es como vos vas a pensar que puede llegar a suceder algo. Todos tenemos pensamientos a priori. Bueno, esta clase va a funcionar de esta manera. Imaginamos que va a funcionar, nos predisponemos a que funcione de esa manera. La organización o el detalle de determinada cosa va a resultar de tal manera y nos predisponemos a que suceda de esa manera. Pensamos que va a suceder de esa manera. Que suceda o no es otra cuestión. Pero siempre tenemos una especie de prejuicio de antelación de lo que puede llegar a pasar. A ver, Mayra, ¿qué me estás preguntando? La diferencia entre la era y los periodos. Las eras son las grandes extensiones de tiempo que tienen una marca muy fuerte que es la distancia de otro tipo de marcas. Tenemos por un lado la era de la herramienta, que tiene varios periodos. Esos periodos son la prehistoria, la esclavitud, el feudalismo y el artesanado. Esos cuatro periodos son elementos más pequeños o pedacitos de tiempo más pequeños que tienen algún elemento que los diferencia entre sí. Pero entre los cuatro lo que tienen de común es justamente que lo que las vincula es la atracción a sangre, ya sea del ser humano o de un animal. Las maquinarias o el sistema productivo de esa época solo se maneja a través de la energía vital. Ahora, ¿qué diferencias tenemos entre los periodos? Y bueno, que hay un cambio sistemático de producción. En el primero tenemos el sistema productivo está basado sobre un núcleo social específico, que es el de los esclavos, justamente, que son un grupo de personas que han sido capturadas o que incluso algunos nacen en cautiverio y continúan como esclavos por ser hijos de esclavos. Son personas consideradas de baja calidad, que no tienen o sea, no son considerados por el resto de la sociedad. Estamos hablando de la antigua Grecia y la antigua Roma, ¿sí? No son considerados en realidad seres humanos de valor, porque se dedican a una tarea vinculada específicamente con lo que tiene que ver con la manutención y el desarrollo o la satisfacción de las necesidades básicas. Ahí nosotros no tenemos un gran desarrollo tecnológico, más allá de que, bueno, y esto entre paréntesis, Plutarco, que es de la época de la antigua Grecia, se sorprende y deja escrito y plasmado en realidad su queja, su crítica a su sociedad, porque si uno piensa en Grecia, en la capacidad teórica y técnica mental, abstracta que habían desarrollado, podrían haber generado cualquier tipo de maquinaria si querían, pero no lo hicieron justamente porque había una impronta social que les impedía pensar el vínculo entre el conocimiento generado y el trabajo. De hecho,
la profesión que ustedes hoy desarrollan, todo lo que ven en matemática, todo lo que ven en física, principios químicos también, vienen justamente de lo desarrollado o está montado sobre el pensamiento básico clásico griego. Ahora bien, ¿qué pasa con ese periodo que es un pedacito de tiempo pequeño en comparación al largo periodo histórico de lo que es la era de la máquina? ¿Sí? Ese se quiebra, hay un quiebre y se pasa a otro nuevo sistema de producción. Algunos dicen que el proceso de creación del feudalismo tiene que ver con la caída del antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano había captado casi toda Europa. Cuando empiezan a caer esos líderes que eran dueños de un montón de tierras, los que se quedan con esas tierras son personas que o pertenecían a los ejércitos o que tenían algún vínculo con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica interviene mucho en la caída de estas antiguas sociedades, y se van quedando con grandes territorios. Ahora necesitaban gente que los trabaje. Esa gente que los trabaja van a ser o los mismos esclavos que van a quedar liberados, y ahí aparece algo que me habían preguntado mucho. ¿Qué es la mano de obra libre? La mano de obra libre nace cuando cae la esclavitud. Somos nosotros manos de obra libre que tenemos una capacidad de trabajo que podemos salir a ofrecerla al mejor postor. A veces nos dirán, bueno, trabajás donde podés, pero en realidad nosotros también elegimos si trabajamos donde la oferta de trabajo no está. Nosotros tenemos una movilidad, somos dueños de nuestro trabajo y de lo que nosotros producimos. De lo que nosotros queremos producir. El esclavo no tenía esa opción, no podía elegir para quién trabajaba. Ahí aparece el concepto entonces, cuando hablamos de servidumbre, de mano de obra libre. Sale a venderse, pero para poder subsistir, porque no tenía suficiente para acceder a la propiedad privada, como nosotros, una casa o alquilar o demás, el concepto de alquilar no existía en realidad. Lo que va a pasar es que terminan trabajando en las tierras de los señores feudales. Y ahí tenés otro periodo, con sus particularidades. En paralelo, porque es muy difícil decir, bueno, cortamos el feudo y pasamos al artesanado, no hay un quiebre, pero sí lo que va a pasar es que hay un traspaso y una empieza a tener como más fuerza el artesanado sobre el último periodo, estamos hablando de 1400 a 1700. En ese periodo, en ese proceso, el artesanado empieza a adquirir muchísima fuerza, muchísimo peso y empieza a ser un sistema productivo importante y una opción incluso para aquellos que querían dejar de ser siervos. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a tener son los 4 periodos que forman parte de la gran era, que es la era de la máquina, de la herramienta, perdón. Y después aparece otro gran periodo que todavía nos contiene, según el autor que nosotros vayamos a leer, que es la era de la máquina, que quiebra la base productiva, digamos, la base de donde se obtiene la energía productiva. En la era de la herramienta era la energía vital, o sea, dependía de nuestro cansancio, nuestra voluntad de trabajo. En la era de la máquina, al día de hoy, depende de la fuente energética que nosotros tengamos, que es de carácter natural o extraída del carácter natural. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos usando energía eléctrica y estamos usando un sistema informático que es producto de la era del conocimiento o del periodo del conocimiento, depende de con quién hablemos o que leamos, nos va a decir, lo va a interpretar de esa manera. Pero lo cierto es que cambia el sistema productivo, cambia el rol del ser humano, cambian las reglas de juego y ahí tenés otra gran era donde van a tener distintos periodos. Para contemplarnos nosotros podríamos decir que existe un periodo específico de la revolución industrial, del desarrollo industrial y un periodo vinculado a lo informático que hoy, por ejemplo, nos permite tener esta clase. Si no te quedó claro, avísame, aprovechemos el chat y yo te vuelvo a aclarar. Bien, ¿quién me escribió por acá? Karen, ¿cómo estás? La diferencia entre gremio y sindicato, sí, es sumamente importante que ustedes lo tengan presente, chicos. Se han confundido bastante con eso. La realidad es que el gremio, teóricamente hablando, sí, y contextualizando en función de la bibliografía que nosotros estamos hablando, pero históricamente el gremio está organizado por los dueños de los talleres de
de la era del artesanado. Entonces son los propietarios, lo que después nosotros en la época de la revolución industrial vamos a conocer como dueños de medio de producción, los que se reúnen, los que establecen las reglas del juego, los que establecen cómo van a competir entre sí, los que establecen qué cantidad de horas van a trabajar los trabajadores, cuánto les van a pagar, se ponen de acuerdo ellos, ahí no hay una representación del trabajador, por el contrario, hay un acuerdo entre los dueños de los medios de producción, de los dueños de los talleres, para poder llevarse o poder congeniar más armónicamente la labor que están desarrollando. Si quieren lo podemos trasladar a hoy, y hoy serían las cámaras empresariales, por ejemplo, la industria argentina, la cámara de la industria argentina, por ejemplo, que se reúnen estos días, se han reunido, por ejemplo, la Cámara de Comercio se ha reunido en estos días con el presidente para ver, bueno, cómo hacemos para salir de este parate que además de traer cuestiones de salud también impactan la economía. Pero es desde la jefatura, desde el dueño de producción, el que en el marco, insisto, del artesanado se produce el gremio. ¿Sí? Eso es el gremio. El sindicato, además otra cosa, si quieren anotarlo por ahí, el gremio es de la era de la herramienta. Cuando empezamos a hablar de sindicatos, ya estamos hablando de otro contexto social. Estamos hablando primero de la era de la máquina, ¿sí? Segundo, estamos hablando de que el sindicato se desarrolla en el marco de la revolución industrial, de la segunda y de la tercera. Se empieza a gestar en la primera, que es la primera bien vinculada a la máquina de vapor, a la hilandera Yen y demás, pero lo que va a pasar acá es que ya no son los dueños de los medios de producción los que se vinculan para ver cómo organizamos esto del trabajador. Son los mismos trabajadores que se empiezan a reconocer entre sí, que también están en un contexto histórico muy específico, muy especial, porque hay un aspecto ideológico del que no les habla la bibliografía, y es que es el desarrollo de los pensamientos comunistas, humanistas, socialistas, que son afines a la realidad que están trabajando, que están atravesando los trabajadores, y que les hablan de la opresión, de que el dueño de la empresa se queda con una ganancia que extrae de su energía vital, porque el trabajador sigue, como nosotros, todos los que trabajamos, lo que ponemos a funcionar o a desgastar, en todo caso, es nuestra energía vital. Entonces, ¿qué pasa en el contexto de la era de la máquina? Insisto, no de la era de la herramienta, de la máquina, es que los obreros se empiezan a reconocer entre sí, se empiezan a unir entre sí, empiezan a romper algunas barreras, porque primero no se podían reunir, no podían reclamar, eran sancionados seriamente. Después sí se les permite ordenarse porque se dan cuenta, tanto desde el Estado como desde los dueños de los medios de producción, que no tenía sentido seguir persiguiéndolos porque había una escalada de violencia. O sea, hoy nos quejamos de los paros, pero en ese momento los obreros se unían y eran capaces de prenderle fuego a la empresa con el dueño adentro. O sea, esos eran su tipo de reclamos, no eran tranquilitos. Entonces, cuando se empieza a abrir la posibilidad de negociación y el Estado empieza a reconocerles en 1824, si no me estoy equivocando ahora, la posibilidad de asociación, lo que les está haciendo es reconociéndole una capacidad de impacto social. Al hacer eso, acabo de romper todas las reglas del protocolo, pero porque tengo la garganta seca, de seguridad, de salud, ¿sí? El codito es cuando uno está tosiendo por virus. Bien, les decía, cuando empieza la sociedad a reconocerle la importancia o la preponderancia a los trabajadores, lo que empieza a surgir es el sindicato. El sindicato sí es lo que hoy nosotros reconocemos como sindicato, que lo que hace es nuclear a los trabajadores que se desempeñan dentro de algún tipo específico de actividad laboral y pelea por sus derechos. Para cerrar, los gremios hablaban de la cantidad de horas que tenían que trabajar y del salario que se les iba a pagar en función de la tarea que iban a desarrollar, sí. Pero los trabajadores de los talleres no intervenían en esa toma de decisión. La idea de poder establecer la cantidad de horas que iban a trabajar dentro del taller y lo que se les iba a pagar tenía que ver con evitar la competencia entre los dueños de los talleres. ¿Para qué? Porque si yo soy dueño de un taller
Y la productividad en el artesanado dependía de la habilidad específica de quien producía. Entonces, si yo soy dueño de un taller y tengo un maestro artesano que me genera unas cosas bellísimas, y viene otro y me quiere quitar mi maestro artesano, con que le ofrezca trabajar menos horas o le ofrezca más dinero, me lo va a tentar y me lo va a quitar. Entonces era un acuerdo, entre comillas, de caballeros para que ninguno de los otros que produjera lo mismo que yo pudiera tentar a mi maestro artesano con una mejor paga o con una mejor condición salarial, ¿sí? Mejor condición laboral. Pero era eso, no tenía que ver con un reconocimiento del derecho del trabajador, ni con un reconocimiento de su cansancio, nada que ver. Era una mirada meramente estratégica para evitar la competencia. ¿Sí? Bueno, ahí vamos cerrando. Hola, Dalma. Bueno, no sé, ahí ya tiene que ver con una cuestión de conectividad. ¿Quién más no me puede escuchar y ver? ¿Están todos? Bueno, ¿alguna pregunta más? Ah, hola Gastón, ¿cómo estás? Mira, la devolución del trabajo, cada formulario tiene una fecha de entrega. La de ustedes, ¿cuándo terminaba? Ahora, ¿verdad? Por estos días. A ver, vamos a ver que la tengo acá la planificación. El primer foro. Ah, bueno, bien. Ustedes tienen, el trabajo práctico terminaba el 15 de marzo. ¿No te hizo la devolución? Ah, no, yo se los extendía a ustedes hasta el 27. Tendrías que entrar vos para poder ver, hoy, en realidad todos, para ver qué pasó con ese trabajo. Ustedes tienen que poder entrar, deberían poder entrar al trabajo, verlo, y ahí les tendría que ofrecer cuáles eran las respuestas correctas del trabajo. Si no lo están pudiendo hacer, si no lo están pudiendo hacer, lo que porque en realidad vamos a aclarar. Cuando ustedes completan el formulario tiene una fecha de cierre. Como había gente que recién se estaba anotando y que no tenía acceso a la plataforma, y después empezaron a sumarse compañeros más, de hecho hoy alguien más me escribió para que lo sume, lo extendí hasta el 27 de marzo. O sea que el 27 de marzo dejó de funcionar el formulario para que ustedes lo completen. Ustedes ya tendrían que ver, si ustedes se meten, deberían poder ver cuál es la devolución, cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? La nota se las tira directamente ahora, después del 27. Los trabajos prácticos lo que tienen es que son formularios que ya están como cargados para que ustedes le tienen la nota y la pueden hacer todas las veces que ustedes quieran. Tienen infinidad de posibilidades de corregirlo. Lo que va a valer siempre es la última entrega. ¿Sí? Eso tenganlo presente. Así que si ustedes por ahí entran, fíjense, lean bien para poder ver cómo qué apretan, porque algunos sin querer apretan el nuevo intento y les borran el intento anterior. ¿Sí? Eso tenganlo presente. Por ahí rescatando, yo puedo rescatar alguno, pero a veces hacen varios de eso y me borran todas las versiones y yo no puedo rescatar que hicieron antes. Así que les pido por favor que lean bien, con paciencia, no pasa nada, digamos, tómense el tiempo que quieran para apretar lo que corresponde. Así que bueno, si en cualquier caso que llegue a suceder que no están pudiendo acceder a ver la devolución, no se preocupen, yo la voy a buscar, les voy a buscar las preguntas y les voy a colgar las respuestas en el foro de dudas de
de la unidad 1. Así les queda ahí de referencia la respuesta y la pueden ver con tranquilidad, ¿sí? A ver, ¿qué más me dice por acá? Ah, ¿con qué nota se aprueba el TP? Chicos, les pido por favor, en esto sí voy a seguir bastante pesada, que tengan muy presente la planificación. Es importante la participación en los foros, todos, incluso el de presentación, y lo mismo que los trabajos prácticos. Se aprueban con 4. Ustedes tienen una materia que rinden final. Así que con 4 alcanza para tener el trabajo aprobado. Si tienen más, obviamente que bienvenido sea. No es la misma situación, por ahí creo que ustedes por ahí están cursando relaciones humanas y si no la van a cursar ahora en el cuatrimestre que viene, que es una materia promocional. No sé si en este momento están cursando alguna promocional. Ahí sí, para promocionar necesitan tener 7 en todas. Pero con 4, que equivale al 60% del examen o del trabajo, está bien. Con eso se aprueba. El experimento de Hawthorne. Bueno, les cuento lo del experimento de Hawthorne, por favor. Guarden bien esta idea que yo les voy a compartir. Básicamente, ¿por qué? Porque muchas veces hay una confusión muy grande respecto de lo que pasó con este experimento en la primera etapa. Nosotros vamos a tener 4 etapas con el experimento de Hawthorne que lo que nos hace a nosotros o nos permite a nosotros ver este experimento es básicamente qué es lo que hizo Mayo al respecto con... a ver si se los puedo compartir, a ver si lo pueden ver, a ver, vamos a ver si los voy a compartir. Lo que hace Mayo con su experimento básicamente es evidenciar que no alcanza con la mirada, ¿me van viendo ahí? ¿Me pueden ver bien? Ahí la placa, ¿la pueden ver? Mándenme un dedito aunque sea. O escríbanme un sí. Perfecto, gracias Brisa. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla son los detalles del experimento. Les pido que tengan presente las fechas. Fíjense que es un periodo bastante largo de desarrollos, de estudio que hace Mayo. Lo hace básicamente, lo contratan a él para ver cómo podía mejorar las condiciones de productividad de la empresa. Era una empresa que... Hola Dalma, no, estoy contando lo del experimento de Hawthorne. Bueno, les decía, lo que busca Mayo, es contratado Mayo para encontrar la forma de aumentar la productividad. En una empresa que, si ustedes vieron el video, no estaba nada mal para la época. Había un montón de posibilidades y le ofrecía un montón de posibilidades a sus trabajadores. Pero, sin embargo, la empresa sentía que no estaba siendo satisfecha su necesidad de productividad y que se podía aumentar la productividad. Por eso es que lo contratan a Mayo. ¿Qué es lo que va a pasar con Mayo? Mayo lo que hace es desarrollar una experiencia extensa que le permite poder investigar cómo trabajan los obreros de esta empresa. Y lo que va a hacer es dividir el experimento en varias etapas que le permitan encontrar, o el objetivo inicial de él era encontrar en realidad un elemento físico o material que le permitiera después operar como estímulo para aumentar la productividad. Entonces lo primero que va a hacer, el primer intento que va a ser encontrar un factor biológico o físico que le permita poder manipular o estimular de alguna manera la productividad dentro de la empresa. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sí? ¿Qué va a suceder con esa situación? Se va a encontrar con que los trabajadores, o sea, él cree que modificando o probando que la luz puede ser un elemento que modifique o entusiasme o dispare un sistema productivo. ¿Por qué la luz?
porque es uno de los elementos que se podrían poder manejar con mayor facilidad. Digo, si yo mejoro la luz o aumento la luz y la gente produce más, entonces lo que tengo que hacer es tan sencillo como aumentar la potencia de la luz de mis espacios de trabajo y me producen más. Listo, ya está. Entonces arranca por eso, para encontrar ese factor biológico, ese factor o esa reacción física a un factor externo. Que podría haber sido la luz, podría haber sido la aclimatación, podría haber sido cualquier otro factor. Pero ¿qué pasa? Lo que él descubre con esto es que las personas reaccionan a lo que creen que es un estímulo físico. ¿Y por qué es esto? Y en esto yo insisto que ustedes lean bien en entre líneas. ¿Qué es lo que hace Mayo? Tiene dos grupos, uno de control que funciona siempre, como siempre, trabaja como siempre, y otro grupo de referencia que va a ser el que va a estar estudiando. A ese grupo le dicen que le cambian la intensidad de la luz. Le dicen que le cambian la intensidad de la luz. No se la cambian. Nunca jamás le cambian la intensidad de la luz. Ahora, cuando van y le cambian el foquito y le dicen, mira, este no es de 60, sino es de 100 watts, ¿qué pasaba? La gente producía más. Aumentaba el nivel de productividad. Cuando sucede esto, a Mayo y a su equipo le llama la atención, porque no existe. O sea, si hubiesen cambiado la intensidad de la luz, tendrían elementos para pensar, bueno, si están reaccionando a la luz. Pero ellos sabían que no habían cambiado la luz. Entonces no debería haber sucedido ese cambio en la productividad. Ahí aparece entonces la idea del factor psicológico, que en realidad lo va a terminar de comprobar hacia el final del experimento. En ese momento propio del estudio de la iluminación, deciden descartar ese experimento por fallido. ¿Y por qué creen que falló? Porque interpretan que los trabajadores aumentan la productividad porque los quieren dejar contentos a ellos como investigadores, porque intentan darle la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, creen que los trabajadores quieren operar mejor o generar más producción porque saben que los están investigando, entonces producen más. Por eso lo descartan. Pero después van a aparecer otros elementos que les hacen darse cuenta o terminan de confirmar que existe un factor psicológico, un factor de interpretación que condiciona mucho más que otros elementos la forma de producir de las personas. Bien, la segunda etapa que va a suceder va a ser la del cambio de condiciones de productividad. ¿Sí? Estas condiciones de productividad les pido que presten atención porque los periodos son bastante extensos, ¿sí? Son de 2, 3, 6 años, incluso de mucha observación de qué es lo que está pasando con los trabajadores. En este segundo elemento dicen, bueno, a ver, ya sabemos que lo fisiológico no lo vamos a poder testear porque la gente responde a lo que creen que nosotros queremos, entonces no lo podemos testear. Vayamos a ver qué otras cosas sí podemos mejorar o modificar para estimular la respuesta en la producción. Entonces ahí empiezan a trabajar. ¿Qué trabaja? Trabaja la idea de los horarios, modifican los horarios, modifican el tipo de supervisión, modifican los incentivos, ¿sí? Hacen como 12 cambios en el sistema productivo. En teoría, si mejoran el aumentan el incentivo salarial y aumentan la posibilidad de comer, por decirles algo, durante la jornada laboral, creían ellos que podía suceder que aumentara la producción. Pero por ahí lo aumentaban un periodo y después cuando lo volvían a implementar no sucedía lo mismo. O les quitaban todos los beneficios y aumentaba la producción. Entonces, esto otra vez les hace pensar que el experimento está fallido. Volvemos a hablar del efecto Hausdorff. ¿Por qué? Porque dicen, no puede ser, no podemos establecer una relación mecánica entre yo le otorgo algo al trabajador y el trabajador va a producir en consecuencia. Eso no sucede. No lo puedo medir esto tampoco. Entonces lo descartan.
Lo descartan porque otra vez vuelven a pensar que la gente lo que está haciendo es ofrecer una respuesta esperada al experimento. O sea, eso es lo que creen. Entonces lo descartan. Esto tampoco lo pueden medir. No pueden establecer una relación mecánica. Como si yo agarrara este vaso que está por acá, ¿sí? Lo dejo caer. Lo suelto y lo dejo caer. Bueno, la relación mecánica es, si yo lo suelto va a caer. Si yo lo suelto va a caer porque la gravedad me la va a tirar. Eso es una relación mecánica. Hasta el momento, en el segundo experimento, que con muchas observaciones no lo podían lograr. Que era la idea, para eso lo habían contratado a Mayo, para que le pueda decir, che, mejorá esto, modificá esto, para que aumenten la producción. Bueno, entonces, frente a semejante situación y de semejante desconcierto por parte de Mayo y su equipo, y en esto me estaba olvidando de hacerles la referencia, Mayo no es como Taylor o Fayol, que vienen de ciencias duras o de perspectivas más duras, más mecánicas. Bueno, en el caso de Taylor es una persona sin formación que va creciendo en su espacio laboral y va adquiriendo conocimientos por el trabajo mismo. Fayol sí, Fayol es ingeniero, tiene una formación mecánica, tiene otra mirada. Mayo no, Mayo es un médico, psicólogo, está embebido en miradas de la psicología social, tiene mucho conocimiento de la sociología, está más cercano al aspecto humano, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión es que termina buscando a ver, bueno, ¿qué está pasando acá? Y hace entrevistas, muchísimas, casi mil y pico de entrevistas hace a todos los trabajadores en distintos momentos, en distintas situaciones, para ir viendo qué está pasando. Y ahí se encuentra con algo que no esperaba. Y es que básicamente los trabajadores le expresan cuestiones que tenían que ver más con variables psicológicas y con vínculos entre los trabajadores que con elementos que se pudieran manipular desde la gerencia. ¿Qué empieza a aparecer? Bueno, por ejemplo, que los trabajadores se sentían mucho más observados o vigilados en un contexto natural de trabajo, donde había un supervisor cada 100 trabajadores, que en el marco del experimento, cuando eran 10 con 3 científicos observándolos. La lógica te dice, si sos 10 y tenés 2 mirándote, estás más vigilado, pero la sensación que tenían los trabajadores era distinta, y en función de esa percepción trabajaban también. Otra de las cosas que van a descubrir es, por ejemplo, que la gerencia creía que estaban satisfechos con determinados beneficios y en realidad esos beneficios que le estaban dando a los trabajadores no era algo que a estos trabajadores les importara demasiado o los consideran como un beneficio. O en todo caso percibían como una limitante cosas que la organización no había previsto. También empieza a aparecer la influencia del grupo, ¿no? La relación grupal, que nosotros ahora vamos a ver en breve cómo funciona el sociograma y cómo considerarlo. Este grupo que lo que hace es limitar la posibilidad de reacción del trabajador. O lo estimula o lo achata. Pero el grupo es esencial en el marco de producción. Bien, avancemos hacia la última etapa. La última etapa termina siendo reveladora y termina dándole los elementos a Mayo para decir, bueno, a ver, repensemos qué estamos haciendo porque acá hay algo que no estaría funcionando, digamos. Y es el tema de las relaciones informales. Acá termina, sí, de poder constatar que los grupos tienen tal influencia dentro de los trabajadores que pueden pesar mucho más que incluso cualquier beneficio que pueda otorgar la empresa. Y al encontrarse con eso, básicamente Mayo termina constatando que en realidad son factores psicológicos, obviamente que generan reacciones emocionales, las que hacen que los trabajadores produzcan más o produzcan menos en la organización. Cuanto más conforme y más estimulado, más reconocido se sienta el trabajador, más va a dar. Cuanto menos estimulado se sienta, menos reconocido se sienta, menos respuesta va a dar.
Por eso es que después Mayo termina planteando la necesidad de una administración humanizada, ¿sí? A ver si estaba por acá, que lo que hace es, o lo que debería hacer la empresa básicamente es reconocer esta situación interna, esta situación mm, humana de la organización. No dice que hay que dejar de vista o de lado lo que plantean Fayol y Taylor en cuanto a la administración. Eso tiene que estar, pero eso hay que incorporarle la mirada de la relación humana, porque por más que yo haga una planificación excelente al dedillo, donde haya controlado todo, donde haya planificado todo el funcionamiento de mi organización, si el grupo humano no quiere que lo que yo simplemente sea exitoso no se va a poder implementar, porque son ellos los que lo tienen que llevar adelante. ¿Estamos? Entonces, lo que Mayo pone sobre el tapete es esto, una administración humanizada, que empiece a ver la situación del ser humano, que empiece a ver cómo ese ser humano se vincula dentro de la organización, qué es con lo que realmente está satisfecho o con qué no. O sea, no hay factores objetivos que a mí me digan, estos trabajadores van a estar funcionando, van a estar trabajando 100% en la empresa solamente porque a mí se me ocurre. Tengo que ver qué les pasa, tengo que ver qué sienten y cómo se sienten a nivel grupal. Y esto, bueno, va a dar ahí una explicación que es cierto, hasta la época de la Revolución Industrial las personas trabajaban y tenían su vida, entre comillas, privada, juntas, abrían la puerta y trabajaban la tierra, o sea, el trabajo era parte de la vida cotidiana. Cuando aparece la revolución industrial, los seres humanos son extraídos del hogar y empiezan a trabajar en espacios específicos de trabajo y en general muchas horas, muchísimas horas. Lo que genera es que de poco se vayan desgastando esos lazos comunitarios que habían antes y se empiecen a generar vínculos con las personas con las que uno trabaja. Por eso es que hay un gran porcentaje de parejas, por contarles alguna referencia, que hay una gran cantidad de parejas que se forman en el ámbito laboral o que tienen la profesión afín. ¿Por qué es esto? Porque es el espacio donde empezamos a socializar en serio. Entonces, cuando se da esa situación, es que se empiezan a generar lazos emocionales fuertes que después, si la organización no los prevé, no los analiza, no los observa, porque no los puede controlar, eso no lo podés controlar, pero si no los monitoreás y hay un germen de conflicto ahí, puede generar un conflicto en la organización y generar, impactar negativamente en la producción. Bueno, les hice un resumen de lo que es Mayo. ¿Entendieron? Pónganme un sí, un no o un por favor, volveme a explicar, así yo repito o aclaro lo que haya quedado ahí en el aire. Buenísimo, buenísimo que esté sirviendo. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra duda está dando vuelta? ¿Entendieron la diferencia entre Taylor? Me alegro, Gastón, me alegro que te haya servido. ¿Entendieron la diferencia o la gran diferencia entre Taylor y Fayol? ¿Quieren que les aclare alguna cosa particular de ese texto, de esos textos? Les aclaro que estoy intentando grabar esto porque la banda que tengo de internet está cada vez más baja. No sé si a ustedes les pasará que colapsa la conexión y entonces no me habilita la posibilidad de grabarlo, la clase. Así que estoy buscando otro sistema. Después veo cómo se lo edito para poder subírselos los que haya podido grabar. Pero bueno, díganme, aprovechemos este espacio. Si no, habiliten el micrófono y háblenme.
Sí, es tremendo, tremendo. No sé si ustedes están teniendo que hacer home office, pero bueno, yo en mi caso estoy trabajando de las 3 de la mañana a las 6 con seguridad muchas veces, ¿no? Este, así que bueno, por eso también elegí este sistema. Primero porque es gratuito, fíjense que no les tuve que pasar ningún link y nos podemos conectar ad infinitum sin problema porque el Zoom lo que tiene es esto de que 40 minutos te permite, si no tenés que tirar muchos links para acceder y además esta posibilidad que espero que les haya funcionado a todos de hacer clic en el link y entrar directamente a la sala. Que de paso aprovecho y les digo, nosotros vayamos viendo con paciencia, quédense tranquilos, vamos a estar siempre presentes, pero bueno, depende de lo que vaya decidiendo la presidencia, va a ser como vamos a ir retornando a clases. En principio, si todo nos acompaña y todo sale bien, el lunes estaríamos otra vez en clase, que sería genial. Pero de no ser así, igual esta sala, este espacio queda abierto, o sea que si ustedes lo necesitan para, bueno, vincularse, para hacer alguna charla entre ustedes y demás, hacen clic, se ponen de acuerdo, ingresan y pueden trabajar, realizar trabajos en grupo, lo que sea. Va a quedar acá ya abierta la plataforma y si no, investiguen un poco el sistema, es sencillo de usar y es fácil para interactuar también. Les digo esto porque algunos alumnos me han escrito preguntándome cómo podían hacer para desarrollar algún trabajo en grupo que les han pedido y no encontraban la forma. Tal vez esto les pueda ayudar para interactuar más cara a cara o más directamente, y los documentos Drive permiten trabajar colaborativamente, entonces esto también les puede ayudar. Bien, ¿alguna duda más del teletrabajo? Bueno, ahora están practicando, la mayoría debe estar practicando cómo es esto del teletrabajo. Se dieron cuenta que tenían razón al final, ¿no? Que iba a ser necesario el desarrollo de esa herramienta. Y mirá, Gastón, la verdad es que como viene el tema, no vamos a tener que amigarnos todos mucho más. Yo hace tiempo que vengo trabajando con el recurso, pero se van sumando cosas que, bueno, con el tiempo nos irán mejorando. Y por ahora sí, es medio incómodo, pero ya le encontraremos la vuelta. Seguramente también va a servir para que se desarrollen nuevos sistemas más acordes a los recursos. Escucho una voz de una niña por ahí. Bueno. Hola, no escucho. Se escucha una voz por el fondo ahí. ¿Quién habla? Sí, en realidad venimos como muy acostumbrados, muy apegados a la idea de reunión en el espacio, pero eso tiene que ver, bueno, con nuestra conformación social. Seguramente cuando salgamos de todo esto el mundo nos esperará de otra manera. Sí, es verdad, Flor. En principio los niños no, y yo supongo que nosotros como institución educativa, como organización educativa, vamos a seguir el mismo camino. Pero igual, viste, paso a paso. Así que les pido que no se desesperen, lo que sí mantengan el ritmo con el que vienen respondiendo, consultando. Del 1 del 6 del 2021, me estás diciendo, Agustín. Bueno, tranquilo, para esa época nosotros vamos a estar re bien. Bueno, nada, les quería pedir esto, sí, que no se queden con ninguna duda. Fíjense que recién, bueno, estoy con un poco sin voz porque venía de la otra clase, pero la idea es que aprovechen a todos los recursos que nos da la plataforma para evacuar todas las dudas. Y por ejemplo, nosotros ahora, la idea, Brisa, es, si en lo posible, sí, poder usar este recurso que nos permite no tener que andar ahí saltando de un link a otro y poder interactuando. Por ahí, si quieren, para la próxima, mi intención es seguir subiendo los videos y que estas clases sean para evacuar dudas. Y les explico por qué. Porque muchos chicos
Ah, Flor, no, ya contesté esa pregunta del parcial. Ahora te repito lo que dije. Pero quería comentarles esto. Voy a seguir subiéndole los videos con la explicación de los PowerPoint, porque hay muchos alumnos que me están avisando que están usando los datos de sus teléfonos para poder conectarse. Y si vos dejás en este contexto de pandemia a alguien sin comunicación o se queda sin comunicación por una clase virtual y para poder acceder al contenido duro, es un riesgo porque es difícil e incluso muy costoso para algunos poder mantener el acceso a la red. Así que las clases virtuales sí, el lunes espero que nos volvamos a encontrar en el aula, pero de no ser así vamos a seguir sosteniendo este espacio. Justamente, Flor, estábamos hablando de la cuestión del acceso a internet, ¿viste? Bueno, la cuestión es que las diapositivas van a seguir estando y la idea es que aprovechemos estos espacios para poder aclarar todas las dudas posibles. Así después, bueno, yo ahora administré otro recurso, vamos a ver si me funcionó para poder grabarlo y se las voy a subir. Si no, aprovechemos también los foros y pregúntenme lo que sea. Hay una frase que no entienden, la copian, la pegan y me la preguntan por el foro para que yo se las aclare. Eso nos va a ayudar un montón a poder llevar el ritmo de estudio y aclarar las cosas que vayan surgiendo. Me voy fijando, a ver, lo del parcial, le decía a Flor que vayamos con tranquilidad y no pidas perdón por no haberte podido conectar, porque estoy leyendo los chats, por ahí dice que a quién le habla, estoy leyendo sus chats, chicos, porque la idea es reconocer, bueno, este problema de conexión nos pasa a todos. Yo hoy, por ejemplo, no la puedo grabar desde el sistema porque tuve que achicar el servicio para poder mantener la conexión, porque si no, sea el uso de recursos, pues si no se me corta, porque colapsa. También me está pasando por ahí a veces cuando quiero entrar a la plataforma, hay momentos en los que directamente no me puedo conectar. Bien, les digo, del parcial, esperemos la fecha, recién la estábamos viendo, es para mayo recién, así que vayamos con tranquilidad. Llegado el momento de no ser que no tenemos posibilidad de vincularnos, la plataforma nos ofrece un montón de servicios que todavía no los hemos puesto en práctica con ustedes, como para que ustedes puedan hacer el trabajo desde su casa, con el tiempo necesario para poder conectarse o los tiempos extensos como para que se puedan conectar en algún momento. Después ya veremos la forma, porque tampoco, fíjense que con este sistema de conexión, si ustedes intentan entrar y yo les pongo 2 horas para que me respondan un cuestionario y se les cayó el ingreso y van a quedar sin poder responder porque no tienen acceso a internet. Así que quédense tranquilos que vamos a ir viendo paso a paso, sin sumar ansiedad, el contexto y la forma en la que ustedes me puedan responder las preguntas que sean necesarias para el trabajo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Me alegro que les estén sirviendo los videos y demás. La idea es que les vaya quedando también el material duro, ¿sí? Las explicaciones duras. Bien. Escucho como un ruido. Ahí alguien se le activó el micrófono y no sé si es para preguntar algo o demás. Bueno, ¿alguna duda más, chicos?